Soy Ernesto Fajardo Pascagasa, docente universitario, y deseo compartir contigo unas breves reflexiones epistemológicas sobre la noción y naturaleza del lenguaje. Que esta sea una excelente oportunidad para seguir aprendiendo y desaprendiendo. El lenguaje. No hay nada en filosofía que no pueda expresarse en lenguaje cotidiano. Henri Bergson. Los seres humanos establecen con el mundo y con sus semejantes relaciones mediatas, esto es, relaciones que están mediadas por signos y símbolos de diversos tipos. Las nuestras no son, pues, relaciones inmediatas, ni con los objetos ni con las personas. Y esto es así porque tenemos una facultad peculiar, la facultad de la representación. En virtud de ella, la realidad y los demás seres humanos se constituyen en nuestra intimidad como un conjunto de representaciones, de tal modo que para expresarlo en las palabras del psiquiatra y neurólogo francés Boris, somos la suma de nuestras representaciones. Como seres humanos, nos hacemos con la realidad, esto es, de nuestra facultad de simbolizar, del primero y más común producto de la simbolización que es el lenguaje, de las más significativas reglas para que el lenguaje represente y comunique realmente, y finalmente el arte, que llega a ser en algunos casos un sistema representativo creativo que alcanza lo sublime. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje humano es un sistema de comunicación interpersonal. Según la teoría del alemán Karl Buller, el lenguaje ejerce tres funciones básicas. Representativa, pues se encuentra formado por símbolos que sirven para representar estados de cosas. Expresiva, por cuanto los signos lingüísticos son síntomas que manifiestan los estados interiores del hablante. Apelativa, en cuanto los signos lingüísticos son señales dirigidos a un interlocutor del que se espera una determinada reacción. Gracias a esta triple función del lenguaje es posible la comunicación humana y desde ella la creación de un mundo compartido. Conocimiento y lenguaje. El lenguaje mantiene una relación muy estrecha tanto con la actividad de conocer como con su resultado, el conocimiento. Respecto al conocimiento, pensemos por un momento que adquirimos un conocimiento por vía lingüística, cuando leemos o escuchamos, que lo conservamos también gracias al lenguaje, en los libros o en los soportes informáticos, y que lo compartimos con otras personas. Siendo muy importantes estas tres relaciones entre el conocimiento y el lenguaje, no son sin embargo las únicas. Hay otra faceta importante que se encuentra en una relación prioritaria con la actividad del conocer, la constitución lingüística del conocimiento. Las teorías sobre el lenguaje. Existen diversas teorías que intentan explicar aspectos como el origen, funcionamiento y estructura del lenguaje como fenómeno cultural. Teoría descriptiva. Esta teoría afirma que la referencia de un término viene determinado por una descripción o por una serie de descripciones que los hablantes asocian con el término. Por ejemplo, para decir algo sobre el agua nos referimos a ella como un líquido insípido, incoloro e inodoro. Las descripciones que determinan la referencia que hacemos de algún término no deben confundirse con el significado del término. Lo anterior supone que la referencia de un término está sustentada en nuestras creencias y teorías, pues con base en ellas realizamos las descripciones y permiten constituirla. Pero, ¿qué pasa si nuestras teorías y creencias son falsas? En ese caso, las descripciones que constituyamos darían lugar a referencias equivocadas. Por tal razón, debemos tener en cuenta que existen propiedades esenciales de los términos que son independientes de nuestras creencias y teorías, desconocidas para nosotros y que son fundamentales a la hora de referirnos a un término. Estas propiedades son provistas por la ciencia mediante la investigación. Lo anterior lleva a una conclusión. Solo pueden referirse a los términos o hablar de algo aquellos que saben de estos asuntos desde la ciencia. Esta situación permite diferenciar entre dos teorías de referencia. Directa afirma que la referencia de un término es independiente de nuestras creencias y teorías. Descriptiva afirma que la referencia de un término sí está determinada por nuestras creencias y teorías. De esta manera existen por lo menos dos tipos de hablantes, expertos y no expertos, con competencia para dar referencias de términos. Los primeros darán cuenta de propiedades esenciales y superficiales de un término, en tanto los segundos darán cuenta solo de descripciones superficiales. No obstante, la comunicación permite a los no expertos apropiarse de lo que dice la ciencia sobre un término e incluirlo para referirse a él. El hecho de que la referencia de un término no sea independiente de nuestras creencias o ideas no es extraño, dado el vínculo existente entre el uso de un término y su referencia, según el cual ésta viene determinada, al menos parcialmente, por el uso que hacemos del mismo. Teoría figurativa del lenguaje. El filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein formuló esta teoría a partir de dos preguntas. La primera,
¿cómo es posible el lenguaje?, que se refiere al significado, la verdad y la falsedad de lo que decimos, y la segunda, ¿qué debemos hacer para describir el mundo de la manera más exacta posible? Una figura es un hecho. En el mundo solo hay hechos y aquello con lo cual representamos los hechos recibe el nombre de figura, la cual está compuesta por elementos. Los hechos a su vez también están constituidos por elementos. Para representar los hechos, lo que hacemos es establecer conexiones arbitrarias entre los elementos de las figuras y de los hechos, de tal forma que si los hechos son combinaciones de estados de cosas, las figuras representan dichos estados de cosas. Los hechos, a su vez, están localizados en el espacio lógico, es decir, en un espacio donde todos los hechos tienen posibilidades de existir. Como las figuras son representaciones de hechos o estados, solo expresan una posibilidad, por lo cual es imposible decir si una representación es falsa o verdadera. Por tal razón, la figura no dice nada acerca de cómo es el mundo. Para que una figura diga algo sobre el mundo, los elementos que la conforman deben estar relacionados entre sí con base en unas reglas que permiten vincular los elementos de los hechos y los de las figuras que los representan. Ahora bien, si los elementos de una figura están relacionados entre sí de una manera determinada y los elementos de los hechos están relacionados de la misma manera, entonces dicha figura es verdadera. Si no existe tal correspondencia, entonces es falsa. Al decir que una figura es falsa o verdadera, estamos diciendo que el hecho que representa existe en el espacio lógico. Esta relación estrecha entre lo que representa la figura que se transmite por medio del lenguaje y los hechos que denomina principio de isomorfismo. Por lo tanto, la importancia de una figura o representación es que se halle o no relación entre ella y los hechos, de tal forma que sea posible afirmar que la representación es falsa o verdadera. Si lo representado existe, la representación será verdadera; si no existe, será falsa. Las representaciones isomórficas. Este tipo de correspondencia entre la realidad y la representación se denomina isomórfica, es decir, para cada elemento y relación de los hechos hay un elemento y una relación en la representación. De acuerdo con lo anterior, Wittgenstein sostiene que el pensamiento es la figura lógica de los hechos y el lenguaje es un tipo de figura que tiene una correspondencia lógica con aquello que representa. Lo que hace de algo una figura o representación es que es posible que se dé lo que ella representa. Si tal situación acontece, es decir, si los elementos y las relaciones que la figura representa existen en la realidad, entonces la representación es verdadera. Si no existe, es falsa. Lo anterior implica que no hay representaciones que sean verdaderas a priori, es decir, independientes de la experiencia. El verificacionismo. Parte del interés de los filósofos del Círculo de Viena, al cual perteneció Wittgenstein, de tener una filosofía científica libre de especulaciones metafísicas. Para estos pensadores, el conocimiento verdadero o cierto es posible a partir de la observación de un cierto número de hechos particulares que permitan establecer leyes. Por ejemplo, si después de muchas observaciones con ratones de laboratorio se comprueba que buscan comida de acuerdo con determinados patrones, podrán extraerse leyes generales que permitan entender la conducta de estos animales. De acuerdo con lo anterior, el método inductivo permite el conocimiento científico, es decir, la ciencia consiste en observar repetidas veces el comportamiento de fenómenos físicos o sociales con el propósito de describir las regularidades por medio de un conjunto de reglas que reciben el nombre de leyes empíricas. Dado que estas leyes provienen de la observación, se considera que son probadas como verdaderas. Por tal razón, a este tipo de método se le conoce como verificacionismo. Falsacionismo. El filósofo austriaco Karl Popper discutió las fundamentaciones del verificacionismo argumentando que, aunque los hechos observados sean verdaderos, las leyes generales que se derivan de la observación pueden ser falsas. Por tal razón propuso el falsacionismo, el cual sostiene que para determinar si una teoría es verdadera o falsa debe constatarse mediante contraejemplos. Si ninguno de ellos logra refutarla, la teoría queda corroborada pero no verificada. Esto significa que la teoría puede ser aceptada provisionalmente hasta que se demuestre lo contrario. De esta forma, la postura de Popper rechaza verdades últimas o primeras en la ciencia. Popper sostuvo que la ciencia opera por medio de la falsación y no de la inducción, la cual implica un absurdo: afirmar que es posible verificar todos los casos sobre los cuales puede regir una ley científica. Los actos del habla. El filósofo inglés John Austin formuló la teoría de los actos del habla como una reacción contra lo que él denominó falacia descriptiva del lenguaje, según la cual la función del lenguaje es describir estados de cosas.
Una consecuencia de dicha función es que lo que se dice puede ser evaluable en dos categorías, falso o verdadero, pues el lenguaje no se deja reducir solamente a esto. Para Austin, con el lenguaje se pueden hacer cosas. Por ejemplo, cuando la acción consiste en decir o enunciar una promesa, hacer amenazas o bien declarar nuestro amor a alguien, el lenguaje tiene un uso que va más allá de la mera descripción de estados de cosas. A este uso se denomina performativo, que significa que se hacen cosas al hablar, sobre las cuales no se puede decir que son falsas o verdaderas, son actos del habla. Cuando describimos o contamos algo, realmente estamos haciendo algo como cuando emitimos un juramento. Por lo tanto, la función principal del lenguaje es performativa, lo que equivale a decir que hacemos cosas con palabras. Según Austin, los actos de habla están conformados por el acto locucionario, que es el acto mismo de decir algo; el acto ilocucionario, que es el acto realizado al decir algo; el acto perlocucionario, que consiste en el acto realizado por haber dicho algo. Por otro lado, los actos de habla tienen tres rasgos: fuerza ilocucionaria, que permite que lo que decimos adquiera un sentido dentro de un contexto por la fuerza psicológica que le imprimimos; contenido proposicional, que constituye el contenido o materia sobre el que hablamos; condiciones de felicidad, que consiste en la presencia de los dos elementos anteriores, lo cual da plenitud al acto ilocucionario. El concepto de condiciones de felicidad supone que cualquier tipo de enunciado debe adecuarse a las situaciones de emisión. Cuando el enunciado corresponde con las situaciones de emisión, la felicidad será plena. Cuando no, Austin plantea una serie de fallos o violaciones de las condiciones de felicidad, los cuales deben estudiarse para ser superados. Teoría de la acción comunicativa. Esta teoría fue formulada por el filósofo alemán Jürgen Habermas para establecer una relación entre el significado del lenguaje y la comprensión posible de la realidad. Esto quiere decir que el lenguaje es la base de la comunicación y de la acción social, por lo que es indispensable comprender lo que decimos desde la realidad desde la cual hablamos. Para encontrar el significado de una palabra o frase partimos de unos elementos comunes denominados universales constitutivos del diálogo entre sujetos. Estos elementos facilitan el entendimiento mutuo entre hablantes competentes siempre y cuando ellos los reconstruyan. Esta reconstrucción no es definitiva ni última, por tanto es falible y depende de la experiencia de los sujetos. De esta manera, la pragmática universal es la identificación y reconstrucción de las condiciones que tienen lugar en toda posible situación de habla y que son producidas por el hablante en la ejecución lingüística, de tal modo que hablar y entenderse se complementan y que la comprensión intersubjetiva se sustenta en las acciones de quienes hablan. El acto de habla según Habermas. El acto de habla se define como la producción o emisión de una oración bajo ciertas condiciones. El acto de habla es el mecanismo de coordinación y la infraestructura necesaria para la acción social. El lenguaje es algo previo y objetivo para los sujetos y ofrece una estructura de condiciones de posibilidad para la interpretación de sentidos. Por ello, no tiene más punto de apoyo que la práctica de los procesos de entendimiento en una comunidad de lenguaje, las cuales se entablan entre los sujetos siendo prácticas intersubjetivas. Paradigma del conocimiento. Tradicionalmente se afirma que el conocimiento es la relación entre un sujeto que conoce y un objeto sobre el cual recae la acción de conocer. Habermas propone que el entendimiento depende de las relaciones entre sujetos, quienes construyen consensos en la vida cotidiana por medio de la comunicación, para lo cual es indispensable una comprensión de las situaciones y de las reglas para comunicarse. Las características de este paradigma son las siguientes. La intersubjetividad, que significa que uno habla y actúa en relación con otros para encontrar consensos, los cuales suponen una toma de decisión con respecto a lo que se enuncia. La comprensión del lenguaje es pragmática, es decir, se entiende lo que se enuncia por el propósito de los actos de habla es la acción social. El lenguaje es más que un instrumento. Habermas distingue entre oraciones y actos de habla. Las primeras tienen que ver con aspectos instrumentales del lenguaje, los segundos con la acción social. Para conocer es necesario saber que el mundo tiene dimensiones objetivas, subjetivas y sociales. En el paradigma de Habermas son competentes en la comunicación todas aquellas personas que entienden y producen oraciones, frases, discursos, teniendo en cuenta el contexto y la gramática, relacionando los dos modos de comunicación con las condiciones donde tiene lugar el habla. Este proceso intersubjetivo transforma el mundo de la vida de los hablantes.